agradecemos que nos acompañe como todas las semanas en la mesa de diálogo a través del canal del Congreso. Buenas noches. Además, hoy tengo la impresión de que es como la segunda o tercera ocasión que grabamos en la nueva sede del Senado aquí en Avenida Reforma Insurgentes. La primera, por cierto, fue cuando se inauguró formalmente esta sede y dejamos lo que es la sede que ahora le llaman alterna, el bello edificio allá en el centro histórico. Bueno, son varios los temas que están precipitándose. Yo diría que todos merecen una alta atención. Yo me atrevo a decir que se ha quitado un poco como el congelamiento, si me permite la expresión, de lo que el país había vivido durante muchos años. Están muy movidas las cosas, movidos los políticos, y los políticos llegando, hay que reconocerlo, a acuerdos importantes que no habíamos tenido en un buen tiempo. Es motivo de discusión eso en otro momento, pero hoy lo que importa es que hay asuntos como la reforma a la ley de amparo, que es un tema fundamental que tiene que ver con todos nosotros. ¿Qué es el amparo? ¿Qué significa esta reforma que ya está promulgada? ¿Qué es lo que está pasando hoy con esto, que es un derecho ciudadano y que a los ciudadanos nos coloca en ventaja en situaciones adversas ante la justicia, porque la justicia nos protege? Pero ¿qué significa lo que ahora tenemos? Ese es el gran asunto que tenemos el día de hoy. Le queremos agradecer a la senadora María del Pilar Ortega Martínez. Ella es senadora por el Partido de Acción Nacional y es secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos en la segunda lista nacional. Senadora, ahora nos vemos en otro lugar. ¿Cómo estás, senadora? ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias que estás con nosotros. Muchas gracias y bueno, pues estamos aquí para compartir esta gran noticia de que tenemos ya una nueva ley de amparo. Fíjate qué bonito dijiste, es una gran noticia, ¿no? Que de repente cuesta trabajo reconocer las grandes noticias. Bueno, Arely Gómez González, senadora por el Partido Revolucionario Institucional, ella es secretaria de la Comisión de Justicia. Arely, muchas gracias, ¿cómo has estado? Muchas gracias a ti, muy contenta de poder estar el día de hoy compartiendo con todo el auditorio que nos escucha, pues el ya tener promulgada la ley de amparo, ¿verdad? Sí. Una ley que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo. Bueno, ahorita hablaremos de eso, Arely. Y también con nosotros el senador Fidel de Médicis Hidalgo, del senador por el PRD, que ya hemos tenido oportunidad también, senador. Es un gusto que estés de nuevo con nosotros. Le cuento que él es el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y es senador por el Estado de Morelos. Es un gusto, senador. No, Javier, al contrario, gracias por invitarnos. Creo que el pueblo tiene derecho a saber, tiene derecho a conocer y creo que tu programa ayuda mucho para eso. Bueno, es una... A ver, yo retomaría lo que dice, es una buena noticia, pero a ver, planteémoslo como desde los básicos. ¿Qué significa una ley de amparo? Habrá ciudadanos que a lo mejor nunca han tenido que utilizar esta figura jurídica, pero habrá otros que, como muchos abogados, que la usan a cualquier pretexto. A ver, ¿qué significa esto de la ley de amparo? ¿En qué cambiamos? Hagamos eso en una primera ronda. Bueno, Javier, yo diría que esta ley de amparo está precedida por dos reformas constitucionales muy importantes. No podríamos entender la importancia de la ley de amparo si no vemos que previamente a esta se generan dos reformas constitucionales en 2011 fundamentales, una de derechos humanos y una de cambios importantes sustanciales a la Constitución en materia de amparo. Y bueno, decir también que esta figura del amparo le ha dado el carácter a nuestro sistema jurídico mexicano y que inclusive se ha trascendido nuestras fronteras justamente como una garantía de los ciudadanos frente a la autoridad para proteger sus derechos fundamentales. Pero esa ley pues ya tenía mucho tiempo y, como bien lo dices, había muchos vicios dentro del procedimiento de amparo. Hay muchos vicios dentro del procedimiento de amparo. Uno, usar la figura de amparo de manera abusiva, y otra, por ejemplo, que siendo una figura de protección para las personas, para los ciudadanos, muchas veces distaba de serlo, y por eso era necesario refrescar y hacer cambios sustanciales que realmente le impacten a la ciudadanía. Yo señalaría tres aspectos importantes. Uno, el reconocimiento de los derechos humanos, que está dentro del entramado de la ley de amparo en general. Otro, el tema del reconocimiento del interés legítimo, no solo del interés jurídico, es decir, ahora una persona que tenga interés legítimo, no solo jurídico, es decir, no solamente que esté acreditado como parte en un juicio, sino que se beneficie de los efectos de una sentencia, podrá tener acceso a la justicia.
y otro, los efectos de la suspensión. Este tema de la suspensión del amparo, en donde ahí es donde se había prestado a muchos intereses, bueno, se marcan ya dentro de la ley excepciones y que serán consideradas por el juez. Uno de ellos, y que se ha dado mucha difusión de las mismas, es en el caso de apuestas, de juegos y sorteos, y entre otros casos que prevé la propia ley, en donde estos efectos ya no serán como se manejaban en esta ley, entre otros aspectos muy valiosos que regula la nueva ley. Pero yo diría en términos concretos que esta ley está más a favor de conservar los derechos humanos y las garantías de los ciudadanos frente a la autoridad de una manera más clara y de una manera más sencilla. Arely, senadora, también está el asunto de clara, sencilla y en tiempo, ¿no? Porque luego teníamos asuntos larguísimos. Junto con ello, danos tu opinión, déjame agregar otra cosa. ¿Hace cuánto no se tocaba esta ley? Que tú recuerdes. Desde 1939. Fíjate nomás. ¿Qué tanto ha cambiado el mundo de 1939 al 2003? De todo, ¿no? De todo. Sí. Ahora, esta ley de amparo, realmente este proceso inicia hace alrededor de 12 años y inicia por una propuesta que empieza a trabajar la Suprema Corte de Justicia de la Nación para emitir una nueva ley de amparo. Empieza a trabajar esto. Entonces, quiere decir que después de 12 años de trabajo constante, continuo, donde se hicieron consultas con académicos, investigadores, la Procuraduría General de la República, todos los magistrados, jueces, o sea, realmente después de hacer un gran trabajo, tenemos este documento final, pero ahora bien, ¿por qué tenemos este documento final? Porque efectivamente a raíz de las reformas de 2011, que fueron reformas realmente trascendentes para el Estado mexicano, como es la reforma de los derechos humanos y la reforma constitucional en cuanto a modificaciones al amparo, ahí ya se adquiere el compromiso por el Estado mexicano para emitir una nueva ley de amparo. Teníamos 6 meses para el Congreso para echarla a andar y pasó 1 año y medio. Entonces, yo lo que considero es que el Congreso de la Unión cumple con una deuda que tenía con el Estado mexicano, que tenía una deuda, con el pueblo de México, así como con el Poder Judicial de la Federación. Porque ¿qué es lo que estaba pasando dentro del Poder Judicial de la Federación? Los jueces y magistrados estaban trabajando a base de acuerdos que emitían el Consejo de la Judicatura o la Suprema Corte para poder agilizar y poder trabajar y ir de acorde a las nuevas modificaciones de 2011. Ahora bien, ya con esto, ¿qué tenemos? Una ley eficaz, más ágil y que va a ser una parte fundamental. Aquí lo considero yo, no es una ley más de las muchas que estamos promulgando, es una ley que va a ser todo el andamiaje, la estructura para que el Poder Judicial pueda trabajar mejor y dar una mejor servicio a los mexicanos en cuanto al ámbito de protección y de justicia que merecen. Ahora, ¿qué es lo importante de esta ley? También brevemente te comento que es una ley que va a hacer que sea más, lo que tú me preguntas, va a ser más ágil, más rápida. ¿Por qué? Porque para empezar, el amparo para efectos, que para no tocar los mismos temas que toca la senadora Pilar, el amparo para efectos se regulariza totalmente como debe de ser, porque antes teníamos que se emitía un amparo para efectos, por lo cual, pero no se decía para qué efectos. Ahora ya se tiene que poner exactamente qué es lo que tiene que hacer la autoridad, o sea, juzgadora, para que ya no se esté jugando, porque también se aprovechaba esto por muchos abogados o por mucha gente para estar dilatando los procesos. Entonces, esto va a beneficiar a todos los ciudadanos que estén en un juicio, porque los juicios son caros, tienen sus costas, en sentido de que va a ser mucho más rápido. Otra situación importante es que se crean los plenos de justicia, de circuito. Estos plenos, hay 32 circuitos dentro del Poder Judicial, uno por cada estado.
Ahora, las contradicciones de tesis que antes las resolvían la Suprema Corte, cualquiera de las salas, ahora bien, actualmente esto va a ser resuelto en el circuito correspondiente. O sea, todos los tribunales que tengan contradicción van a ir al pleno del circuito, ahí ya está reglamentado y se va a resolver y se va a emitir jurisprudencia. Tienen capacidad de decisión. Tienen capacidad, ¿y qué es lo que va a pasar? Cuando haya contradicción entre dos circuitos, entonces ya pueden venir a la Suprema Corte, pero esto va a descargar mucho también el trabajo de la Corte y también va a facilitar que dentro del mismo circuito haya gran similitud en los criterios que se manejan, ¿no? Porque ahora ya la contradicción puede ser entre dos circuitos, por ejemplo, uno del norte y uno del sur, claro, que son dos culturas, dos cuestiones diferentes. Y otra es que también ya se regula el expediente en línea, pues, expediente electrónico, que se pueda usar todas las tecnologías que tenemos actualmente para el juicio de amparo. Entonces, son ventajas que veo que van a agilizar mucho el procedimiento y que le van a bajar las costas y van a recibir mejor justicia las partes interesadas. A ver, senador, junto con esto, sumando, te pregunto, siendo senador por un estado con una historia agraria tan intensa, tan fuerte, tan importante como es Morelos, ¿esto alcanza hasta allá? ¿Alcanza a los muchos problemas que tiene el campo mexicano de defensa de los campesinos? ¿Alcanza allá o no alcanza? ¿Y cómo ves las cosas en lo general? Sí. Antes de eso, Javier, déjame decirte, planteabas un tema de inicio, que es importantísimo que nuestro pueblo lo sepa. En este país había resultado prácticamente imposible llegar a acuerdos entre los actores políticos y que estos acuerdos se tradujeran en beneficios para nuestro pueblo. Hoy quizá el Pacto por México sea muy criticado por muchos, pero hay una realidad concreta. Aquí está la ley de amparo ya promulgada. ¿Tiene deficiencias? Sí, y más adelantito vamos a hablar de las deficiencias que nosotros le encontramos. Se acaba de aprobar aquí en el Senado, por ejemplo, la ley de víctimas, y un artículo concreto, el 165, deja un portón abierto para la victimización de los ciudadanos en este país, que es un tema que no podemos obviar. Decirte también, porque tu programa es informativo, que el amparo es reglamentario del artículo 103 y del artículo 107. ¿Sí? ¿Qué es lo que ve el tema del amparo? Actos o omisiones de la autoridad que violan los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y por los tratados internacionales con los que México tenga suscritos acuerdos. Es decir, cuando estás hablando de actos o omisiones de autoridad o violación de derechos humanos, entonces ahí alcanza el amparo. Y por supuesto en materia agraria no estamos exentos de esta situación. Es grave lo que pasa en el país. La violación de los derechos humanos es, yo diría, consuetudinaria en este tema, y por supuesto que el amparo los alcanza. ¿Qué dice el 107? El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Es decir, lo que decían las compañeras, tienes que acreditar el interés legítimo. ¿Eres agraviado? Pues entonces demuéstrame que eres agraviado. Teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En materia agraria se cometen violaciones todos los días, Javier. Resoluciones presidenciales que se violentan, que no se acatan, cambios de régimen que la autoridad hace de manera indebida, de ser ejido a decir que son comuna. Y entonces este tipo de situaciones plantea violaciones de derechos humanos, casos muy concretos en donde no se ha hecho el cambio de régimen y constructoras de manera indebida, por ejemplo, otorgan escrituras públicas cuando el terreno que venden es de la comunidad o es del ejido. Es decir, por supuesto que alcanza la materia de amparo
para defender los derechos ciudadanos, las garantías individuales y los derechos fundamentales de las gentes que son afectadas en materia agraria, Javier. Senadora María del Pilar Ortega Martínez, supongo que con lo que tenemos hoy, tienen que reaprender los abogados, tienen que tener clases de leyes nuevas, diferentes a las que han tenido en esta materia a lo largo, pues no sé, pienso en la UNAM, la Libre de Derecho, el ITAM, las universidades públicas de todo el país, tantas universidades que hoy imparten derecho, ¿no? Sí, seguramente es parte de este nuevo proceso. Yo digo que en términos generales nuestro sistema jurídico ha venido cambiando en los últimos años. ¿Qué tan preparados estamos hoy, o qué tan preparados están los abogados para que ya no estemos en medio de tantas chicanas y cosas así? ¿No? Yo creo que tenemos que también promover dentro del sistema educativo un programa de certificación de los profesionistas. Esto es muy importante porque hoy ya tenemos un instrumento legal en favor de los ciudadanos, pero para que lo puedan ejercer, pues también necesitan que quienes los asesoran lo hagan de la manera más correcta. Por eso yo creo que es importante esto que dices, es fundamental, y yo creo que México ya tendría que ir caminando hacia allá, hacia formular, sobre todo en el tema de la abogacía, que es una carrera de las más, que tienen un número de egresados tremendo en este país, generar estos procesos de filtro justamente para allegarle a los ciudadanos a los mejores profesionistas que sean capaces de enfrentar estos procesos. Pero sí, es necesario. Sí, hay que tener cuidado cuando una empresa tiene más grande su departamento jurídico que cualquier otra área, ¿no? Decía, creo que en Estados Unidos hay más de 1 millón de abogados, ¿no? O sea, lo que significa que hay ahí, tenemos que reformar un poco, ¿no?, el proceso de enseñanza-aprendizaje con los abogados en México, presupongo, Arely. Exactamente, yo creo que todas las escuelas o universidades de derecho deben de estar a la vanguardia, y el tema más importante que veo que deben de incluir ahorita es el conocimiento y el manejo del tema de todos los derechos humanos. Mira, ahorita, sí. Y porque este es el tema fundamental y medular en esta ley de amparo, donde realmente se le da una importancia a los derechos humanos, en el sentido que cualquier norma, acto o omisión que afecte los derechos fundamentales de un ciudadano, en ese momento es susceptible de que puede interponer amparo. Ahora bien, también pasa que también ahorita no solo son derechos fundamentales establecidos en la Constitución, sino que también se amplía al tema de los tratados internacionales. Quizás también en nuestras escuelas teníamos un poco descuidado el tema de derecho internacional que se daba en un semestre de una manera rápida, internacional pública, internacional privado. Yo creo que ahorita todos los abogados y tan solo también nosotros tenemos que estar muy metidos en todo este tema de derecho internacional para ver toda la importancia que tienen actualmente los tratados internacionales. Entonces, sí se debe de fortalecer, y no se diga ahora que faltan escasos 3 años para el nuevo sistema de proceso penal, sí, ¿verdad? Entonces, el del Código Penal, la entrada en vigor ya de este sistema. Entonces, sí va a tener que haber grandes modificaciones, pero aquí el tema, y es un tema que ha trabajado mucho en estos años, desde 2011, el Poder Judicial, donde ha estado capacitando a todos sus jueces y magistrados en el tema de derechos fundamentales, porque ahora ellos, cualquier acto o omisión, como te comentaba, que sea violatorio, tienen que ya tomarlo en consideración. Antes esto no era tan importante. Sí se veía, pero ya no era como de tratados internacionales. Ahora, también el tema importante es que actualmente en esta nueva ley de amparo se incluye la figura de cuando se afecte por omisión, o sea, por dejar de hacer algo. Antes era únicamente por acción. Entonces, todos esos temas van a tener que tener mucho cuidado, y no se diga que también todos los temas de que la gente joven está a la vanguardia en todos los temas estos de
Sí, de las redes sociales. De las redes sociales de las todo, telecomunicaciones. de las telecomunicaciones, pero también hay que comprender que dentro del Poder Judicial y también dentro de los abogados hay muchos que crecieron en otra época y no nacieron como actualmente, ya que nacen con la computadora en la mano y el control remoto. Nacimos, no soy abogado, pero nacimos con la máquina Olivetti. Sí, exactamente. Espero que se entienda. Exactamente. Senador, también. sí, habrá que tener ahí. Senador, a ver, esto, antes de que entremos a lo que, a una siguiente ronda, a lo que faltó o a lo que puede ser en este momento algo que tarde que temprano hay que volver a atacar para que esté en la ley de amparo en caso de que eventualmente haya faltado. Déjame hacerte una pregunta antes de ello. A ver, hay un estereotipo muy horroroso, pero al fin y al cabo cierto, de que la corrupción pasa por los tribunales, la corrupción pasa por el Poder Judicial. A ver, nosotros estamos teniendo una muy atractiva ley de amparo, nueva, moderna, que tiene que ver con el país que queremos, que aspiramos o que ya somos en algún sentido, pero cuando lleguemos ahí, a ese lugar donde uno tiene que entrar, y vienen todos los problemas. A ver, ahí, ¿qué vamos a hacer ahí? Un poco como el Código Penal, como decía Arely, ¿no? O sea, el Código Penal, yo quisiera saber si en 3 años se cumplen los famosos 8, a ver si ya está listo, ¿no? Sí, mira, Javier, primero decirte que el gran reto de la justicia en México es vencer un estigma. El pueblo sigue pensando que la justicia en este país se compra y se vende. Sí. Eso pregúntaselo al ciudadano común y corriente y te va a decir, la justicia a quién se le aplica con todo el rigor, pues al más pobre. A quién no se le aplica, pues al que tiene con qué pagar a jueces, ministerios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el gran reto del sistema de justicia en este país es ese. La adecuación, sin duda que se tiene que dar, Javier, porque en este país estamos pasando del sistema tradicional, en donde la presunción de la culpabilidad era la regla, a un sistema en donde la izquierda en México ha luchado con todo, porque nos acusaron de todo. ¿Y cuál era el problema? Que el acusado tenía la carga de la prueba. Yo te señalo, ahora demuéstrame que no es cierto lo que te estoy diciendo. Entonces hoy el sistema adversarial plantea desde la visión de los derechos humanos otra perspectiva. Aquí es la presunción de inocencia la que prevalece y el que acusa tiene la obligación de probar. Por eso es novedoso, por eso es novedoso en este país. ¿Qué pasa cuando se llega ya frente a la autoridad? Frente a la ventanilla. Déjame decirte que nos preocupa que siga habiendo ministerios públicos y jueces de consigna. Eso no lo hemos logrado erradicar. Como presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado de Morelos, impulsé lo que era una reforma integral del Poder Judicial de mi estado. Hicimos un diagnóstico y hubo 2 cuestiones que pesaron mucho en el diagnóstico. Uno, el tema de la corrupción que tú señalas. Es decir, quizá influye el bajo salario que tienen los jueces, los secretarios de acuerdo, los secretarios de estudio y cuenta, que son fácilmente cooptables por el tema del dinero. Entonces, la ley puede estar muy bien hecha, pero ¿qué pasa en un sistema judicial en donde se tienen tantas carencias para quien tiene la obligación de administrar la justicia? Son cooptables, es una realidad concreta. Entonces, dices, ¿qué hago cuando me enfrento a un juez? Sí. Pues trato de corromperlo, y más si sé que soy responsable de un acto. Y lo grave aquí es que un gran porcentaje de jueces se presta a esta situación. Hay un asunto que se ha revisado poco, se ha aplicado poco, pero a mí me da gusto que he platicado con varios presidentes de lo que son los tribunales de justicia en los estados al interior del país y están planteando la cuestión de la ética de los juzgadores y de los que integran el Poder Judicial y de los propios abogados. Entonces, en ese sentido, creo que se tiene que hacer una gran revolución en ese tema. Es decir, que la profesionalización de los que ejercen la litigada o de los quienes juzgan se tiene que dar de manera urgente. De lo contrario, la ley puede estar muy bien hecha, pero se presta a situaciones graves. ¿Sí? En ese sentido, ninguna ley es perfecta, lo reconocemos. Reconocemos las virtudes, aquí se han señalado,
pero también tenemos que ser muy críticos con los defectos que tiene esta ley, Javier, y sobre todo porque los defectos plantean la posibilidad de la corrupción. ¿Sí? A ver, senadora, junto con ello, ¿no? También esta cosa de la mera hora llegas a la ventanilla y todo te cambia, que es terrible, pero también te diría, ¿hay algo en lo cual tú digas, no entró en la ley de amparo y debe haber entrado, pero ya era darle demasiadas vueltas? ¿Alguna cuestión de esta naturaleza? ¿Entiendes, no? Esta parte en donde, claro, yo entiendo, bien dice el senador, ¿no? Pues, o sea, pues, todas las leyes son perfectibles. Ahora, el problema somos nosotros, ¿no? Claro. Las leyes están padrísimas, pero pues, que las aplica somos nosotros, ¿no? Sí, justamente ahora que la senadora Arely hacía referencia al sistema penal acusatorio, los juicios orales, que como bien dice la senadora Arely, faltan 3 años para que se venza el plazo de los estados. Ya hay algunos estados en el país que ya tienen sistema acusatorio y que ya están trabajando con ese sistema acusatorio. Creo que lo que necesitamos ahora es hacer estos ajustes dentro de la ley. Ya hay algunas disposiciones en materia penal en la ley de amparo que prevén que algunas entidades del país ya tienen juicios orales. Sin embargo, tendremos que hacer otras adecuaciones a la ley en materia de sistema penal acusatorio para que quede, este nuevo proceso de amparo sea compatible con esto, más aún cuando en el Senado estamos trabajando también en marchas forzadas en la construcción de un código procesal penal que regule ya el sistema acusatorio. Creo, yo en este momento advierto que esa es una de las adecuaciones que tendremos que hacerle. Y también me gustaría referirme a lo que decía el senador de Médicis sobre el tema de corrupción al interior del Poder Judicial, que la corrupción, no es excluyente de ningún orden del Estado. Yo creo que aquí tenemos que seguir avanzando y ya está planteado por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional que se establezca también controles de confianza a jueces, porque estamos sobre todo en materia penal, creo que es algo que es necesario y que no pueden estar exentos de este tipo de controles, sobre todo cuando están revisando cuestiones tan delicadas que tienen que ver con delincuencia organizada o con algunos temas. Yo creo que esto es algo bien necesario, es decir, cómo establecemos estas evaluaciones de confianza a quienes integran el Poder Judicial. ¿Eso faltó? No en la ley, pero yo creo que es algo que tenemos que regular en otra disposición legal. Me refiero al tema de cómo armonizas una ley tan buena como esta para efecto de que también la institución que la va a aplicar, en este caso el Poder Judicial o las procuradurías, los ministerios públicos, sean también tan eficaces como la ley. Entonces tenemos que ir caminando hacia ese tipo de procesos. Ahí ese es una de las... es un tema ese, ¿no? Claro. Sí, claro, porque además se puede ir erradicando con una ley de amparo como esta la corrupción, o tendría que ser otra ventanilla, y más que ustedes que van a presentar como fracción parlamentaria una propuesta sobre el tema. Yo creo que son varias ventanillas. Esto va a ayudar mucho a generar celeridad, en generar algunos mecanismos que ayudarán seguramente en combatir este tipo de fenómenos. Pero bueno, como bien lo dices, el Senado en general ya hay una iniciativa del PRI y una iniciativa del PRD. El PAN mañana presenta una iniciativa para generar un sistema anticorrupción, que eso es muy necesario, y se tendrá que trabajar también al interior de las legislaciones, por ejemplo, en este caso de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en establecer procesos también internos que, como las evaluaciones de control de confianza de los propios jueces y magistrados, para ir cooptando cualquier posibilidad de corrupción desde la ley, ¿no? Arely, ¿qué faltó? ¿Faltó algo? Bueno, coincido con la senadora Pilar en el sentido de que quizás en el momento que ya nosotros tengamos el Código Penal de Procedimientos Penales único, que ya va a ser de aplicación para todas las entidades federativas, ahí lo que falta es el tema de que quizás habrá que incluir un capítulo sobre la parte penal, que sí está regulada en el amparo en materia penal, pero ya con el nuevo sistema sí va a ser necesario incluir un capítulo que trate todo esto. Pero quizás ahorita no era el momento oportuno de hacerlo, porque realmente no sabemos cómo va a quedar este código. Estamos trabajando a marchas forzadas y estaríamos, yo creo que ya dictaminándolo a finales de este mes.
Entonces, después de esto habrá que trabajar para incorporar, te digo, un título quizás sobre este tema. Ahora bien, a mí también, y como todas las leyes son perfectibles, el día de hoy 2 senadores del Partido Revolucionario, del PRD, ellos presentaron, aquí el senador Raúl y Fidel y el senador Barbosa, exacto, ellos presentaron 2 iniciativas donde ya están haciendo propuestas a la ley de amparo, ¿verdad? Una en cuanto a darle celeridad a los procesos y la tuya, ¿verdad? Pero siempre una ley es perfectible, pero siento que esta fue una ley muy trabajada y que ahorita satisface las necesidades. Ahora bien, sí me gustaría compartir también el tema que en el Poder Judicial Federal, pues si bien nadie estamos exentos de actos de corrupción en cualquier nivel de gobierno ni en cualquier poder del Estado, pero en el Poder Judicial ya se ha estado así también trabajando mucho. Desde 2004 se publicó el Código de Ética que rige a todos los juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación, y hay ya un instituto que es presidido por un exministro, ya lo presidió el exministro Díaz Romero durante 3 o 4 años, y ahorita está el ministro Mariano Azuela, y es un instituto que se dedica a dar en todo el país conferencias, cursos, actualizaciones de ética judicial, y está trabajando muy de la mano con el Instituto de Ética de Iberoamérica. Entonces, se debe de trabajar también en los estados sobre estos códigos de ética y sobre, pues también mejorar los salarios, porque en el Poder Judicial de la Federación sí están bien los salarios, o sea, se han ido actualizando desde la época de Miguel de la Madrid. Realmente él actualiza los salarios y las prestaciones del Poder Judicial de la Federación para evitar lo que señala el compañero Fidel, el senador, pero siento que hay una gran desproporción en cuanto a los poderes judiciales de los estados. Sí. Entonces, hay que trabajar ahorita mucho con esto, porque si bien la ley es un instrumento maravilloso, yo creo que sí va a erradicar muchos vicios, sobre todo cuando ya empieza a aplicarse el expediente en línea. Todas esas cosas van siendo determinados candados. El amparo para efectos, pues también va a ser algo muy bueno, los plenos de circuito, en fin, tantas cosas que se fueron incluyendo, que sí va a ser factible de que la impartición de justicia sea pues más transparente. Pero siempre hay que hacer y hay que trabajar, y mucho es la educación que comentamos antes de iniciar el programa, en todos los aspectos, ¿verdad? Educar a todos sobre, ya dijimos, derechos humanos, también sobre los códigos de ética, trabajar sobre todo esto, y lo que va a ser fundamental va a ser cuando ya en el Senado de la República aprobemos el tema de anticorrupción, que ya tenemos 3 iniciativas y estamos empezando ya a dictaminarlas. Y a lo mejor diré algo obvio, una vez más, que yo sé que lo han discutido ustedes varias veces, pues desde la primaria, a lo mejor es un asunto generacional, pues volver al civismo, volver a estas clases que era una especie bien entendida de valores patrios, ¿no? Porque tampoco se trata de lo contrario. ¿Qué es lo que propondrías, Fidel, senador? ¿Qué es esta parte a la que hace referencia Arely ahorita? Primero déjame decirte, Javier, que tocas un tema que creo que le falta un poco en el asunto de la corrupción. Sí. Una situación que a muchos les da trabajo plantear por la malentendida disciplina a partir del partido de que vienes. Es el tema de los poderes fácticos en este país, Javier. Mientras no derrotemos a la partidocracia en este país, vamos a seguir con vicios que dañan al Poder Judicial y dañan a otras instancias. ¿Cómo se seleccionan los magistrados? Es un tema importantísimo. Desde el momento en que el ciudadano presidente de la República hace una propuesta, desde ese momento ya le está poniendo el dedo a alguien. Desde el momento en que cuando llegan aquí a las instancias legislativas para que determinen, desde ese momento ya se le está poniendo el dedo a alguien, porque son arreglos políticos. Yo le decía a gente de mi partido, cuando alguna ocasión vinieron aquí al Senado a decirme, dije, oigan, está simple,
¿Por qué si se lo están aplicando a los maestros para su ingreso, un examen de oposición, por qué no se lo aplican a los magistrados? ¿Por qué no se lo aplican a los consejeros del IFAI? ¿Por qué no se lo aplican a todos aquellos que aspiren a tener un cargo público? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que el Senado decir, tiene que ser este? Eso daña terriblemente. Y vamos a seguir luchando, Javier, para que esta situación se corrija. ¿Quién tiene que llegar a los puestos públicos de esa naturaleza? El más capacitado, el que demuestre que tiene mejor ética a través de los exámenes de control y confianza, puede ser una cuestión, ¿sí? Y el que demuestre que ama entrañablemente a este pueblo. Si no, no vamos a avanzar. Tenemos que derrotar eso. Desde mi punto de vista... Ese es buen tema. ¿Me permites tantito, Sí, Fidel? claro. ¿Qué piensas, Arely, de eso? Bueno, efectivamente. Es nomás para seguir tantito con el tema, porque me parece que es un nada gran más tema. que yo sí tengo dudas sobre los controles de confianza. De los controles de los controles de confianza. Quizás habrá que buscar otro mecanismo, porque los controles de confianza... Hay que buscar un método. Hay que buscar un método, y sí un método de que sean examinados, de que sea por cuestión de capacidad, ¿verdad? Y el control de confianza, como siento que los controles de confianza que se estuvieron aplicando en la Procuraduría o en la Policía como que no han sido muy certeros. Entonces quizás... Se han metido como en bolas, ¿no? Sí, Más entonces que quizás resolverlo. haya que primero perfeccionar el método del control de confianza y hacer como otro paquete, ¿no? ¿Dices algo sobre esto? Sí, bueno, yo coincido totalmente con el senador de Médicis en generar estos mecanismos, y yo al respecto del control de confianza, yo creo que han sido mecanismos eficaces, que a lo mejor sí habrá que revisar, porque estamos en una implementación que empezó a partir de 2009, y que yo creo que lo podemos revisar, pero el control de confianza revisa tu parte ética, la parte de salud, la parte psicológica, etcétera. Es un examen muy completo. Entonces yo creo que revisando los métodos, pero me parece muy buena propuesta. Diríamos, eso sí, todos estaríamos de acuerdo, porque hace rato me lo dijo Arely, no hay seres humanos químicamente puros, ¿no? Pero aquí te lo tratas de agarrar, mira, Javier, con la mayor certidumbre a alguien, ¿no? En la reforma educativa 3 asuntos le plantean a los profes, que es perfectamente aplicable a todos los demás. Ingreso, examen de oposición, promoción, que demuestres que hayas bien hecho tu trabajo, y además examen para ver cómo andas. Incluso la permanencia, que es el gran lío que ahorita ya están teniendo todos los estados. La palabrita, ¿no? Claro, que se haga una evaluación a los maestros para ver si permanecen en el cargo. Sí. Un magistrado se vuelve competitiva la sociedad. Lo nombras por 6 o 8 años y después tiene derecho a reelegirse, pero no le aplicas estas situaciones que le aplican a los maestros. Yo se lo decía a un compañero mío muy querido, dice, oye, ahora que se van a nombrar el consejo del instituto para las telecomunicaciones. No, ese ni me yo les dije, pues está sencillo, ni se quiebren la cabeza, aplíquenles lo que le aplican a los profes y les aseguro que vamos a tener a los mejores. Sí. ¿Qué le faltó a la ley de amparo? ¿Por qué el día que la planteamos, yo les decía a mis compañeros, miren, hay un argumento que se pone aquí en el Senado, y yo apoyé a Schwartz porque yo lo he planteado y él lo recoge también, la prisa legislativa, Javier. Por la prisa legislativa no tienes derecho a dañar los derechos humanos ni las garantías de nadie. En la ley de lavado de dinero, por ejemplo, se dejó un concepto que es la averiguación previa, y la averiguación previa te remite de manera inmediata a lo que es el sistema tradicional, y el sistema tradicional te remite a lo que es la presunción de culpabilidad. Sí. Entonces, todo individuo que en la ley de lavado de dinero se ha señalado, ese ya es presunto culpable. Yo les dije, compañeros, ese concepto no puede dejarse en la ley, porque es violatorio de derechos humanos y además contradice la reforma del 2011 en materia de derechos humanos y contradice el marco constitucional que se está adecuando para los juicios orales o el sistema de justicia adversarial. El artículo 165 es una verdadera aberración en materia de defensa de derechos humanos. ¿Qué dice? Fíjate lo que dice el artículo 165 de manera textual. Dice, cuando el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso y se encuentre a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, la suspensión se concederá
hasta 48 horas. Y está a criterio del Ministerio Público. Yo te pregunto, Javier, y le pregunto a mis compañeras senadoras, ¿qué confianza tienen los ministerios públicos en este país? Es decir, Baja. tú te sentiste afectado, vas con un juez federal, con tu derecho legítimo, le dices que se han violado tus garantías fundamentales. Y el juez te da la razón. Después de revisar lo que tú le has planteado, el juez considera que tiene razón y te otorga la suspensión. Tú vas con el Ministerio Público y le dice, ¿sabe qué? Aquí está la orden del juez. Y el Ministerio Público dice, perve, los ciudadanos senadores han aprobado y los diputados que yo tengo 48 horas Para decidir. para decidir. Te pregunto, ¿tendría Javier, que ser en automático, Fidel? ¿Perdón? ¿Tendría que ser en automático? Claro, es la propuesta que yo estoy haciendo, que sea de inmediato. Se está poniendo en tela de juicio a todo el sistema judicial federal en este país, porque se le está quitando la credibilidad. ¿Qué sentido tiene que yo como juez, después de analizar un expediente, después de analizar situaciones, determine que te asiste el derecho y que han sido violados tus garantías y tus derechos fundamentales? Si vas a llegar con el Ministerio Público, el Ministerio Público dice, espérame, tengo 48 horas. ¿Sabes qué puede pasar en 48 horas, Javier? Todo. Todo, Sí. desde la tortura hasta las desapariciones forzadas. Por eso decía a mis compañeros, la prisa legislativa no es la mejor consejera para cuidar los derechos humanos. Y luego al otro día lo más grave fue que aquí aprobamos la ley de víctimas. Dije, ¿cómo aprobamos una ley de víctimas y dejamos un portón para que se victimicen a miles y miles y miles Sí. de ciudadanos en este Ahora, país? El 165, y yo espero que la Comisión de Justicia le apure, tiene que corregirse, Javier. Si el juez ya te otorgó la suspensión, tiene que ser de inmediato. Incluso el 16, fíjate lo que dice el 16 en su párrafo 10º. Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponerse a la disposición de la autoridad judicial. ¿Qué dice la ley de amparo en el 165? Que el Ministerio Público tiene 48 horas. Entonces estas 48 horas pueden convertirse en 96. ¿Sí? Porque el juez tiene 48 horas para resolverte el amparo. Llegas con tu amparo, ya te echaste 48 con el juez federal para que te resolviera, te dijo que sí, vas con el Ministerio Público, pero el Ministerio Público te dice que no, está violando este artículo. A ver, La fracción, sí. concluyo, la fracción 10ª del artículo 16 de la Sí. Constitución, donde te dice, usted no lo puede retener por más de 48 horas, usted tiene la obligación como Ministerio Público en 48 horas de resolver su situación jurídica. Y entonces le decía, oye, a mis compañeros senadores, oigan compañeros, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer para cuidar que esto se cumpla? Pues que el Senado de la República ponga visitadores en absolutamente todos los ministerios públicos del país para que seamos garantes de que se está respetando el artículo. Es gravísimo el tema, es gravísimo y por eso estamos proponiendo la reforma. Está bien, demos una vuelta porque entiendo que es tema polémico. Adelante, Pilar. Bueno, yo coincido con que la redacción de esta disposición del 165 es desafortunada y también quiero aclarar que fue modificada en la Cámara de Diputados. Esto se discutió ampliamente en las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos cuando revisamos el dictamen y al final del día se decidió que se haría un ajuste dentro de la exposición de motivos para clarificar el tema. Sin embargo, yo sí coincido que es uno de los pendientes que tenemos que mejorar. Por eso yo hace un momento cuando señalaba que le faltó, yo creo que todo el procedimiento penal debería ser revisado a la luz del nuevo sistema acusatorio, porque aun cuando no se ha dictaminado el Código Procesal Penal, ya hay 13 entidades federativas en el país que ya tienen un sistema penal acusatorio. Entonces, de entrada, yo creo que eso sí le adolece esta ley y este artículo, que también fue una preocupación del Partido de Acción Nacional y que efectivamente Roberto Gil, presidente de la Comisión de Justicia, lo puso en la mesa. Sin embargo, también hay que decir que esta ley nace de un transitorio de la reforma constitucional en junio de 2011 y ahí se establecieron que en 120 días a partir de esa fecha se iba a generar la ley de amparo y bueno, pasaron años para que la ley surgiera, ¿no? Sí. O sea, realmente creo que sí había una urgencia de que esta ley saliera.
creo que el tema del 165, de alguna manera se ayuda a la redacción de la exposición de motivos para clarificar a qué se refiere esta disposición, pero creo que sí tenemos un compromiso de meternos en todo el procedimiento penal. ¿Sí estarías de acuerdo con lo que dice el senador? De Sí, esas 48 horas. Sí, de que la redacción es confusa, sí. De que puede generar eso. ¿Tú cómo la ves, Arely? Y déjame plantearte algo ahí sobre eso. Primero, ¿tú estarías de acuerdo con eso? ¿No estarías de acuerdo con eso? Y mejor, para no dirigirme a otro lado, le entramos primero a lo que dice el senador. Bueno, efectivamente, este artículo fue un artículo que nos tomó mucho tiempo la discusión, Sí, supongo. pero el problema es en la redacción del mismo. Entonces, como Comisiones Unidas, ¿qué fue lo que decidimos en este tema? Ya teníamos, como lo comenté, una deuda con el Poder Judicial, ya era inminente que necesitábamos, aunque coincido que no debemos de legislar deprisa, pero aquí llevábamos 1 año y medio de rezago. Entonces, si bien la redacción de este artículo pudo haber sido mejor, este artículo, cuando esta ley sale del Senado y se va a Cámara de Diputados como Cámara Revisora, esta ley, este artículo es modificado y ya nos viene acá modificado. ¿Qué es lo que decidimos? Nosotros decidimos que, como lo comenta aquí la senadora Pilar, que estuvimos juntas, en la dictaminación, que en la exposición de motivos, que desafortunadamente no la traigo, pero que en la exposición de motivos ahí se daría la pauta para que, mientras este artículo no se modificara, sí, los juzgadores, quienes fueran a aplicar la ley, tuvieran la pauta de que la redacción era confusa y que la redacción debería de ser de acuerdo a la fracción 10ª del artículo 16 constitucional. Entonces, está tomado en cuenta, está regulado en la exposición de motivos señalado, aunque no es vinculatorio, y efectivamente esto puede ser modificado, pero esto puede ser modificado o bien con la iniciativa que presenta aquí el senador de Médicis, que estaríamos por dictaminarla lo antes posible. ¿Estarías de acuerdo con esa? Sí, efectivamente. Sí. Porque sí fue un tema muy discutido, sí. Pero también, ¿qué es lo que implicaba que nosotros corrigiéramos ese artículo, lo regresáramos a diputados? Se llevaba 3 meses más, ya el Poder Judicial no podía seguir esperando. Se acababan los tiempos, luego viene el periodo de receso, en fin. Entonces, en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo. Y también hemos comentado, la senadora Pilar y yo, que se tiene que revisar toda la parte del amparo penal, ¿verdad? Sí. Entonces, ya con eso ahí pueden haber ajustes como ese. Eso en términos de tiempos, ¿cuándo estará? O sea, por ejemplo, la ley de víctimas a la que hace referencia, senador, todos sabemos que hubo un momento de discusión y que de alguna otra manera empieza a generar satisfacción, no sé si diga bien, en lo general, es mi impresión. Hablando con los principales actores de esto, desde un personaje como Javier Cecilia, que es emblemático, Mariana Morera, el propio Martí, hubo como una especie de satisfacción en lo general de personas que han vivido situaciones lamentables. ¿Aquí estaríamos en lo mismo, en un segundo momento de la ley de amparo? Pero no lo veo tan inminente porque realmente no son fallas tan importantes. ¿Pero qué haríamos con esto de las 48 horas? Bueno, por poner un ejemplo. En la exposición de motivos está regulado, ahí está señalado como para que los jueces puedan hacer la interpretación correcta. 2 cosas, Javier. Sí. Mira, cuando yo hice mi intervención en tribuna, le decía a mis compañeros, somos parte de una comunidad internacional y todas las organizaciones de derechos humanos, la que quieran, cuando revise esta ley, la va a declarar violatoria de los derechos humanos por este artículo. Ninguna instancia internacional le vamos a poder contradecir que esta ley no viola los derechos humanos, sobre todo, te reitero, conociendo lo que son los ministerios públicos en este país. No sé si viste la película esa de Presunto Culpable. Sí, por supuesto. No solo esa. Esa y otras. La vida real. Sí, entonces, al amparo del derecho internacional, esta ley es violatoria de derechos humanos. Pero permíteme nomás atajarte tantito. En la exposición de motivos a la que hacen referencia a la senadora. Pero ahí va la segunda parte. Perdón. Ningún juzgador, cuando menos yo no lo conozco, que cuando está tomando una decisión se remita
al espíritu del legislador, se remita a la exposición de motivos para normarse un juicio general. Él ve el artículo. ¿Qué dice el artículo 165? 48. Que yo tengo 48 horas y perdóneme. Oiga, pero ¿tú crees que un ciudadano común y corriente como tú, o como yo, o como las compañeras, o como los que nos están viendo, saben de esto? ¿Saben que hay una exposición de motivos en cada ley? Bueno, ¿qué hacemos mientras, senador? Pues ¿Nos dejas preocupados? ahorita yo le rogaría Sí. a mis compañeros de la Comisión de Justicia, porque además déjame decirte que esta propuesta yo se la estoy plagiando a la propuesta del Senado, la inicial. Esa era la Pero propuesta por ahí, inicial claro. del Senado. Sí. Así debió haber quedado. De Es que 2011. debió haber quedado. De 2011. Y tengo una obligación, Javier, Sí. defender las propuestas de la Cámara a la que pertenezco, porque además, desde mi punto de vista, es la adecuada. Sí. A ver, Si- ¿qué nos dice, senador? Yo creo que sí, como dice el senador de Médicis, sí es algo que genera confusión y, insisto, fue Acción Nacional quien en la Comisión de Justicia lo puso en la mesa. Entonces, nosotros estamos porque sí se reforme y se reforme a la brevedad. Ya está promulgada la ley. También coincido, y lo decía hace un momento Arely, volver a regresarla a diputados era como que también Sí, el riesgo sí, de que entiendo se esa cayera en parte. la congeladora Perdón, una ley es tan entendible importante. cuando se viola el derecho humano, Sí. Javier. Pero creo A que ver. sí es importante, que esto tenga una solución pronta y que Pronto, y que claro. pronto podamos Y expedita. hacer Sí, Dictaminar. como dice. dictaminar. Sí. Sí. A ver, bueno, yo creo que también hay algo, senador, lo pienso en función de lo que yo he podido ver a lo largo de varios años, es que antes no se hacía nada y entonces todo se quedaba congelado, ¿no? Y ahora me da la impresión de que nos pasó el síndrome contrario. Hay que hacer muchas cosas y ahí se van algunas cosas como esta, ¿no? Pero Que- gravísimas, Javier. Ponte en un lugar de cualquier persona que le violan sus Sí, derechos humanos. no, ¿Qué, no, sí. qué le dices? Oigan, ¿por qué aprobaron esto? Sí. No, además, en ese sistema de falta de confianza, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, estamos para concluir, les diría, a ver, nomás déjame hacerte una pregunta, Arely, sobre esto. Va a estar complicado el paréntesis que te iba a hacer hace rato, ¿recuerdas que te dije, luego te lo planteo? Va a estar complicado la designación de los consejeros o de lo que fuera del Instituto de las Telecomunicaciones, ¿no? Sí, O aunque sea, sobre todo pienso en la experiencia que tú tuviste. ¿Cuánto tiempo estuviste en lo del IFE? ¿Un año, no? sí, 13 meses. 13 meses que estuvimos así, pero me 13 refiero, meses. y ahorita lo hacía referencia incluso también el senador, ¿no? A ver, algo que nos digas sobre eso. Bueno, yo pienso que esta ley, esta iniciativa de telecomunicaciones trae muy bien regulado el proceso de selección de los consejeros del IFETEL y es un proceso realmente a la vanguardia. En primer lugar, ya no va a ser, intervienen 3 órganos como en un consejo consultivo, donde creo que el Banco de México, el INEGI y el otro. ¿Qué es el IFAI? No, No. no otro. El INEA o Sí, bueno, perdón, sí, también se me fue. entonces van a intervenir ellos y va a ser un proceso más como lo señala el senador de Médicis, capacidades. de capacidades, de que lleguen las mejores personas, se va a hacer la selección, enviar a uno al Senado, entonces ya no va a ser ni por cuotas partidistas ni por nada. Siento que está muy bien regulado y que ya se tomaron todas las precauciones para que no volvamos a caer en este tema de que o se tarde mucho en decidir quiénes son los consejeros o que realmente se designen por cuotas partidistas. Creo que la ley ya tomó la experiencia en la iniciativa de algunas ocasiones anteriores y se está buscando que sean. Ahora, es una gran apertura que ya no van a ser por decisión del Ejecutivo, sino que es el IFETEL es quien va a tomar Sí. las decisiones. Una y- reforma de esa naturaleza no podía permitir la mano del Ejecutivo como No, para central. nada. Entonces yo creo Y que de aquí ningún poder estamos. fáctico. Sí. De ningún, no, Sí, no, por y eso ningún está- poder fáctico, esa es la otra. Pero por eso hay instancias, ¿no?, que lo permiten. A ver, cerremos nada más. No busco concluir, perdón que ahí, pero es que es un tema que está, además va a ser el tema de las próximas semanas, por eso, y además yo creo que ahí es donde está uno de los puntos centrales de ese asunto que abordaremos, por cierto, el informe a futuro. ¿Cómo cerramos? A ver, tenemos una buena ley de amparo, dimos un paso para adelante, no un paso para atrás, todas esas cosas. ¿Qué es lo que ves finalmente, senadora Pilar? Bueno, creo que hoy los mexicanos debemos de celebrar que tenemos una nueva ley de amparo, una ley de amparo que yo pondría en el centro de esta ley, y he sido muy enfática en todas las declaraciones que he hecho, a los derechos humanos. Y hace un momento Arely comentaba algo que es esencial, porque
habla porque esta nueva ley no solamente reconoce las garantías que están plasmadas o las garantías que el ciudadano tiene en las leyes, sino que incluso reconoce los derechos humanos derivados de los tratados internacionales que México ha suscrito, es decir, eso que está consignado en esos tratados internacionales, los ciudadanos lo pueden reclamar en un juicio de amparo. Y esto es de la mayor importancia para los mexicanos. Creo que hoy tenemos un mejor instrumento en la parte del procedimiento, y hoy también cualquier ciudadano que se considere afectado dentro de una decisión que tome cualquier autoridad, lo podrá reclamar sin necesidad de que le exijan un interés jurídico, es decir, de que forme parte del juicio. Y otro tema, aquellas personas físicas o morales, aun cuando no sean autoridad, podrán tener el carácter de autoridad siempre y cuando ejerzan actos de autoridad para efectos de amparo, es decir, eso está muy bien. Y eso está muy bien. Alguna concesionaria, etcétera, que son personas privadas, pero que finalmente afectan los intereses ciudadanos. Bueno, entonces ahora el ciudadano también se podrá amparar contra estas personas físicas. Vamos, sería innumerable decirte todas las bondades de la ley, pero yo creo que hoy tenemos un mejor instrumento para hacer exigibles estas garantías que nuestra Constitución consagra a favor de los mexicanos, y eso sin duda es una muy buena noticia. Que hay mucho por hacer, que tenemos de entrada todo el proceso penal que hay que revisarlo, que tenemos también como reto el hacer que esta buena ley también tenga buenos actores, es decir, me refiero a jueces, instrumentadores, sí. El tema de corrupción que ya se veía, y lo tenemos como un reto. Yo creo que también nosotros salimos de aquí con esta convicción de que tenemos retos por delante para que estos instrumentos que hoy estamos generando realmente les sirvan a los mexicanos. Esto yo creo que es muy importante. Concluimos, Ari. Bueno, yo también celebro el que ya tengamos la ley de amparo promulgada. Siento que es un instrumento que le facilita al Poder Judicial para poder realizar su labor. Es un instrumento que pone al alcance de los ciudadanos la protección de sus derechos, donde toma como parte prioritaria los derechos fundamentales, no solo los que están contenidos en la Constitución y en las leyes, sino también los de los tratados internacionales. Entonces, así como México fue innovador en el juicio de amparo hace muchos años, hace 100 y tantos años, actualmente contamos otra vez con la segunda ley de amparo a la vanguardia, pues que realmente nos posiciona a nivel internacional el tener esta figura jurídica. Entonces realmente celebro el que haya habido el consenso entre las fuerzas políticas para sacar esta ley de amparo, que dentro de todo es una ley trabajada, estudiada, consensada, y si bien tiene este detalle que comentó el senador de Médicis, esto puede ser superado y por lo menos quedó consignado en la exposición de motivos como qué es lo que quiere decir el legislador. Concluimos, senador. Bueno, yo creo que cualquier avance, los que hemos vivido en una situación complicada por nuestra procedencia, hay que celebrarlo, Javier. Definitivamente, ¿todo es malo? No, todo es malo. Que tenemos que corregir detalles como el que estamos planteando y ya la propuesta de modificación se hizo, hay que hacerlo. Lo que yo nunca coincidiré es que las prisas legislativas se impongan. Cuando están de por medio la vida de las personas o sus derechos humanos, yo creo que vale la pena esperar 1 mes, 2 meses, 3 meses, porque son miles los afectados. Yo espero, y lo digo sinceramente, que mi Comisión de Justicia del Senado de la República le apure a revisar lo que hemos planteado, ojalá lo consideren pertinente, se modifique y entonces los derechos humanos, así como lo planteó el legislador que estaba en el 2011 aquí en el Senado de la República, allá en la Cámara de Diputados, podrá prevalecer. Venimos de una cultura de un oscurantismo terrible, de una violación de derechos humanos terrible, y la ley del 2011 en materia de derechos humanos, la reforma constitucional, es un parteaguas en este país. Hay que defenderlo a costa
de lo que sea, Javier. Porque no estamos hablando de objetos, estamos hablando de lo que somos todos los que estamos aquí, seres humanos. Y yo creo que la tendencia debe ser en ese sentido, defender sus derechos fundamentales, y el Senado tiene que erigirse en eso, en un gran defensor de derechos humanos. Hay que aplaudir la ley, sí, pero hay que señalar también lo que está mal para que se corrija. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Déjeme plantearle algo. Si usted se da cuenta, a lo largo del programa, el tema así va caminando ley de amparo, pero no deja de pensarse en el tema de derechos humanos. La sociedad tiene que ser más activa también, ¿no? Yo creo que esto está muy claro. Puede haber buenos instrumentos legales en la medida en que los ciudadanos los conocen y sobre todo que los aplican, que están echados para adelante, las cosas cambian. Yo creo que eso es algo que ha pasado. Yo sí creo que se están agolpando los temas de manera muy intensa. Hay que ver de qué venimos. Y entonces pueden pasar estas prisas legislativas a las que hace referencia el senador. Pero tendríamos que también ponernos a pensar que esto deriva mucho de las ansias de la sociedad misma, del poder legislativo mismo, de actualizarse al máximo de lo que está pasando y de lo que no hemos hecho durante mucho tiempo. Lo que no obsta para cuestiones tan concretas como las que se han referido. Eso puede pasar también con la ley, las reformas en telecomunicaciones, y nos puede pasar con la reforma energética y la reforma fiscal. Van a ser temas la reglamentaria del tercero constitucional. La reglamentaria del tercero constitucional en materia de educación. Yo le digo algo que no pierda de vista. No hay que asombrarnos porque se discuta y porque haya gritos y sombrerazos. Hay que asombrarse si no se avanza. Eso es lo que sí es la gran causa. Pero si pensamos diferente, busquemos la manera de entendernos, ¿no? Bueno, senadora, es un gusto. De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Creo que fue un muy buen programa. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, más bien gracias a ti. Muchas gracias a ustedes. Arely, muchas gracias, senadora. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. No, Javier, gracias por la oportunidad, Javier. Claro, es su canal, ¿no? Es el canal del Congreso. Bueno, gracias en nombre de todos. Les recuerdo, el programa se está transmitiendo, si lo está viendo hoy, es miércoles a las 9 de la noche, el próximo domingo es a las 11 de la noche y el lunes a las 10 de la noche. La próxima semana, la reforma en materia de telecomunicaciones. Gracias, tenga usted buenas noches, adiós.